La nieve caía con una violencia silenciosa sobre las montañas del sur de México, cubriendo los pinos centenarios y las carreteras sinuosas que conectaban pueblos olvidados entre las cumbres. En aquella región apartada, donde el frío mordía con más fuerza que en cualquier otro rincón del país, las nevadas eran raras pero devastadoras. Esa noche de febrero había llegado la peor tormenta en décadas, transformando el paisaje en un manto blanco e impenetrable que parecía querer borrar todo rastro de vida humana. Clara Méndez vivía sola en una casa de madera y piedra volcánica, enclavada entre los cerros, a varios kilómetros del pueblo más cercano. La construcción era modesta, con vigas oscuras que crujían cuando el viento soplaba, y una chimenea de ladrillo que llevaba años siendo su única compañía constante. Tenía 34 años, el cabello castaño siempre recogido en una trenza simple, y manos curtidas por el trabajo diario de mantener aquel refugio funcionando en medio de la nada. Había llegado allí 5 años atrás, buscando exactamente lo que había encontrado: soledad, silencio y distancia de todo lo que alguna vez la había lastimado. Aquella tarde, Clara preparaba leña para la noche cuando notó que la nevada se intensificaba con una furia inusual. El cielo se había vuelto de un gris plomizo que presagiaba horas de tormenta, y el termómetro exterior marcaba 5 grados bajo cero. Cerró las contraventanas de madera, aseguró la puerta principal y encendió el fuego en la chimenea, viendo cómo las llamas naranjas comenzaban a devorar los troncos secos de ocote. El calor se expandió lentamente por la sala, llenando el espacio de ese aroma a resina quemada que siempre le traía una extraña mezcla de consuelo y melancolía. Preparó café en la vieja cafetera de peltre que había pertenecido a su abuela, añadió canela molida como le habían enseñado de niña, y se sentó frente a la ventana con una cobija de lana sobre los hombros. Afuera, el mundo desaparecía bajo capas y capas de nieve. Los pinos se inclinaban bajo el peso, y el viento aullaba entre las rocas, creando melodías fantasmales que hubieran asustado a cualquiera que no estuviera acostumbrado a vivir en aquella soledad absoluta. Pero Clara no sentía miedo. El aislamiento era su elección, su refugio construido con decisiones conscientes y muros invisibles que mantenían alejado todo aquello que pudiera volver a romperla. Eran casi las 9 de la noche cuando escuchó un sonido extraño entre el rugido del viento. Un golpe metálico, seguido de otro, y luego un silencio que pareció más ominoso que la tormenta misma. Clara frunció el ceño, dejando la taza sobre la mesa de madera desgastada. Probablemente era una rama caída o algún animal buscando resguardo, pensó, aunque algo en su interior le decía que aquello era diferente. Se acercó a la puerta principal, dudando, con el corazón comenzando a latir más rápido por razones que no terminaba de comprender. El golpe se repitió, esta vez más claro, más intencional. Alguien estaba afuera. En medio de la peor nevada en décadas, en una carretera que nadie transitaba a esas horas, alguien había llegado hasta su puerta. Clara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Durante 5 años había evitado este tipo de situaciones. Había construido su vida precisamente para no tener que lidiar con lo inesperado, con la intrusión de otras vidas en la suya. Pero el golpe volvió a sonar, esta vez más débil, casi desesperado, y supo que no podía simplemente ignorarlo. Abrió la puerta, y el viento helado la golpeó con fuerza, trayendo consigo una ráfaga de nieve que le cubrió el rostro. Tuvo que entrecerrar los ojos para ver lo que había frente a ella, y cuando lo hizo, su respiración se detuvo por un instante. En el umbral, medio derrumbada contra el marco de madera, había una mujer. Llevaba una chaqueta de cuero negra cubierta de nieve, pantalones vaqueros empapados, y botas de motociclista llenas de barro congelado. Su rostro estaba pálido, casi azulado por el frío,
y temblaba de manera incontrolable, mientras intentaba mantenerse en pie. A pocos metros, parcialmente oculta por la nevada, Clara distinguió la silueta de una motocicleta volcada en el camino. La mujer levantó la vista, y sus ojos, de un color avellana intenso que contrastaba dramáticamente con la palidez de su piel, se encontraron con los de Clara. Había en esa mirada algo salvaje y vulnerable al mismo tiempo, como un animal herido que aún no decide si confiar o huir. Intentó hablar, pero sus labios estaban tan entumecidos por el frío que apenas pudo articular un susurro quebrado que se perdió entre el aullido del viento. Clara no necesitó palabras para entender. Aquella mujer estaba al borde del colapso. Posiblemente llevaba horas atrapada en la tormenta, y si no entraba pronto, la hipotermia se la llevaría antes del amanecer. Sin pensarlo dos veces, Clara la tomó del brazo y la jaló hacia adentro, cerrando la puerta con fuerza contra el viento. El calor de la casa pareció chocar contra el frío que la motociclista traía consigo, creando pequeñas nubes de vapor alrededor de su cuerpo. Clara la guió rápidamente hacia la chimenea, ayudándola a sentarse en el suelo de madera frente al fuego. La mujer seguía temblando violentamente, con los labios morados y las manos tan rígidas que no podía ni cerrarlas. Clara corrió hacia su habitación y regresó con mantas de lana gruesa, una muda de ropa seca y toallas. Sin decir palabra, comenzó a quitarle la chaqueta empapada a la desconocida, cuyos dedos congelados no respondían. La motociclista dejó que Clara la ayudara, demasiado débil para resistirse o siquiera hablar. Había algo profundamente íntimo en ese silencio forzado, en la manera en que Clara le quitaba las botas mojadas, le secaba el cabello oscuro que caía en mechones desordenados sobre sus hombros, le envolvía los pies helados en toallas calientes. Durante todo ese tiempo, sus miradas se cruzaron varias veces, comunicando cosas para las que aún no había palabras: gratitud, desconfianza, alivio, miedo. Clara sintió una extraña electricidad en el aire, algo que no había sentido en años y que la desconcertaba profundamente. Le ofreció ropa seca, una sudadera gris y pantalones de algodón que le quedaban un poco grandes, y le señaló el pequeño baño para que pudiera cambiarse. La mujer asintió débilmente y se levantó con dificultad, todavía temblando. Clara aprovechó esos minutos para preparar más café caliente, esta vez con mucha azúcar y un toque de brandy que guardaba para emergencias. Cuando la motociclista regresó, envuelta en ropa que olía a lavanda y madera, se veía un poco más humana, aunque seguía terriblemente pálida. Se sentaron una frente a la otra junto al fuego, con las tazas humeantes entre las manos. Clara esperó, sin presionar, observando cómo el color volvía lentamente al rostro de la desconocida. Finalmente, después de varios minutos de silencio interrumpido, solo por el crepitar de las llamas, la mujer habló. Su voz era ronca, rasposa por el frío, pero había en ella una calidez natural que contrastaba con la dureza de su apariencia. Eva, dijo simplemente, como si ese nombre fuera todo lo que pudiera ofrecer en ese momento. Me llamo Eva Reyes. Clara asintió, tomando un sorbo de su propio café. Clara Méndez. Bienvenida. Las palabras sonaron extrañas en sus propios labios. Hacía tanto tiempo que no daba la bienvenida a nadie a su casa que casi había olvidado cómo se hacía. Eva tomó otro sorbo del café caliente, dejando que el líquido le quemara suavemente la garganta, mientras sentía cómo la vida regresaba poco a poco a su cuerpo entumecido. Las llamas de la chimenea proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de madera, creando un juego de luces y oscuridad que parecía moverse al ritmo de su respiración. Afuera, la tormenta seguía rugiendo con fuerza, golpeando las contraventanas
y haciendo crujir las vigas del techo. Pero adentro, en aquel espacio pequeño y cálido, existía una burbuja de silencio que ambas mujeres parecían respetar sin necesidad de palabras. Clara la observaba discretamente desde su sitio, notando los detalles que antes no había podido ver. Eva tendría unos 30 años, quizás menos, con rasgos que mezclaban dureza y delicadeza de manera desconcertante. Tenía una cicatriz pequeña en la ceja izquierda, apenas visible bajo la luz irregular del fuego, y sus manos, ahora envueltas alrededor de la taza, mostraban callos y marcas de alguien acostumbrado al trabajo físico y a la intemperie. Pero era su mirada lo que más intrigaba a Clara. Esos ojos avellana guardaban historias que probablemente nunca serían contadas, secretos enterrados bajo capas de decisiones difíciles y caminos solitarios. No esperaba la nevada, dijo Eva finalmente, rompiendo el silencio con voz todavía un poco ronca. Venía desde Oaxaca, siguiendo la carretera panorámica hacia Chiapas. Me dijeron en el último pueblo que podría nevar, pero pensé que llegaría antes. Hizo una pausa, mirando las llamas. Siempre pienso que llegaré antes. Clara asintió levemente, sin juzgar. Conocía esa sensación de creer que podías adelantarte al destino, escapar justo a tiempo de lo que fuera que te perseguía. La tormenta llegó más rápido de lo normal. Ni siquiera en el pueblo esperaban que fuera tan fuerte. Tu casa. Eva miró alrededor, tomando nota de los detalles simples y funcionales del lugar. Está muy lejos de todo. Por eso está aquí. La respuesta de Clara fue simple, directa, y en ella había una verdad que no necesitaba elaboración. Eva pareció comprenderlo inmediatamente, porque asintió con una expresión que decía que ella también conocía ese tipo de decisiones, esas donde te alejas tanto que hasta el ruido del mundo se vuelve un susurro lejano. El silencio regresó, pero esta vez no era incómodo. Era el tipo de silencio que se comparte cuando dos personas reconocen en el otro algo familiar, algo que no necesita ser explicado porque ya ha sido vivido de maneras diferentes pero igualmente profundas. Clara se levantó y fue hacia la pequeña cocina, regresando con un plato de pan de elote que había horneado esa mañana y un poco de queso fresco que compraba a una familia en el pueblo. Eva aceptó el alimento con una gratitud que se manifestaba más en sus ojos que en sus palabras. Mientras comían, Eva comenzó a hablar de manera fragmentada, como si estuviera probando cuánto podía confiar en aquella mujer que la había salvado de morir congelada en medio de la nada. Contó que llevaba 3 años recorriendo el país en su motocicleta, trabajando en lo que apareciera: mesera, ayudante en talleres mecánicos, recolectora en fincas de café, moviéndose constantemente de un lugar a otro sin echar raíces. Había nacido en Guadalajara, en una familia que nunca terminó de entenderla, que esperaba de ella cosas que no podía ser. A los 24 años había tomado sus ahorros, comprado la motocicleta y simplemente se había ido. Nunca regresé, dijo Eva, con una mezcla de alivio y tristeza en la voz. Creo que ellos prefieren pensar que estoy muerta a aceptar quién soy realmente. Clara sintió un nudo en la garganta. Conocía demasiado bien ese tipo de rechazo disfrazado de preocupación, esa imposibilidad de ser vista por quienes se supone deberían amarte incondicionalmente. Ella también había huido, aunque de manera diferente. 5 años atrás había dejado la Ciudad de México, un trabajo estable como profesora de literatura y una relación de 8 años que se había desmoronado cuando finalmente tuvo el valor de ser honesta sobre quién amaba realmente. La mujer con quien había compartido tantos años le había dicho que era una fase, una confusión, algo que se le pasaría si tan solo intentaba con más fuerza ser normal. Esa palabra, normal,
Se había clavado en su pecho como un cuchillo oxidado y nunca había terminado de sanar. Pero Clara no compartió nada de esto. Todavía no. En cambio, se levantó para avivar el fuego y agregar más leña, creando una cortina de actividad que le permitió ocultar las emociones que comenzaban a agitarse en su interior. Cuando regresó a su lugar, Eva la miraba con una intensidad diferente, como si hubiera visto algo en ese silencio que Clara no había dicho en voz alta. «Tú también huiste», afirmó Eva. No era una pregunta. Era una declaración tranquila, basada en el reconocimiento, en esa capacidad que tienen las personas que han pasado por lo mismo de identificarse entre multitudes. Clara la miró directamente por primera vez desde que habían comenzado a hablar. Sí. No dijeron nada más sobre el tema. No hacía falta. Ambas sabían que algunas historias no necesitaban ser contadas en su totalidad para ser comprendidas. El fuego crepitaba, la tormenta continuaba afuera con su sinfonía violenta, y dentro de aquella casa de madera y piedra, dos mujeres que habían pasado años construyendo muros alrededor de sus corazones comenzaban a sentir las primeras grietas. Las horas pasaron de manera extraña, como si el tiempo se hubiera vuelto más denso dentro de aquel refugio improvisado. Eva le contó sobre las carreteras que había recorrido, los amaneceres vistos desde lugares imposibles, las noches durmiendo bajo puentes o en estacionamientos vacíos cuando no había dinero para un hostal. Hablaba de la libertad de la carretera con una pasión que iluminaba su rostro, pero Clara podía ver también la soledad que se escondía detrás de cada historia. La libertad, comprendió, muchas veces era solo otro nombre para el exilio autoimpuesto. Clara, por su parte, compartió detalles pequeños sobre su vida en las montañas. Le habló del pueblo cercano donde compraba provisiones cada 2 semanas, de don Sebastián que le vendía leña y la trataba con el tipo de respeto distante que ella apreciaba, de las mañanas caminando entre los pinos, cuando la niebla era tan espesa que parecía estar dentro de una nube. No mencionó por qué había elegido ese lugar específico, pero Eva pareció entender que las razones importaban menos que la decisión misma de quedarse. Cerca de la medianoche, Eva comenzó a cabecear, el agotamiento físico y emocional finalmente venciéndola. Clara le ofreció su cama, pero Eva rechazó la propuesta con un movimiento de cabeza, insistiendo en que el sofá junto a la chimenea era más que suficiente. Clara no insistió. Trajo más mantas, una almohada limpia que olía a lavanda seca, y ayudó a Eva a acomodarse. Cuando sus manos se rozaron al ajustar una de las cobijas, ambas sintieron una corriente eléctrica que ninguna mencionó, pero que quedó suspendida en el aire como una promesa o una advertencia. Antes de retirarse a su habitación, Clara se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Eva ya estaba acostada de lado, observando las llamas que comenzaban a menguar. La luz anaranjada del fuego la iluminaba de perfil, creando un cuadro de sombras y luz que Clara supo que no olvidaría fácilmente. Algo había cambiado en esas pocas horas, algo que no podía nombrar, pero que sentía vibrar en cada célula de su cuerpo. La soledad que había cultivado con tanto cuidado durante 5 años se sentía de repente frágil, amenazada por la presencia de esa mujer que había llegado con la tormenta. En su habitación, Clara se acostó mirando el techo de madera mientras escuchaba el viento aullar afuera. Sabía que no dormiría mucho esa noche. Su mente daba vueltas alrededor de Eva, de las historias que había compartido y las que había callado, de la manera en que sus ojos avellana parecían guardar tanto dolor como esperanza. Se preguntó qué haría cuando la tormenta pasara, cuando las carreteras se despejaran, y Eva pudiera continuar su viaje hacia donde fuera que la estuviera llevando su inquietud perpetua. La idea de que se fuera le provocó un vacío en el estómago que no esperaba,
una anticipación de pérdida por algo que ni siquiera había comenzado. En la sala, Eva tampoco dormía. Miraba el fuego moribundo y pensaba en la mujer que le había salvado la vida sin hacer preguntas, sin exigir explicaciones. Había algo en Clara que le recordaba a los lugares seguros que nunca había tenido, a la calma que siempre había buscado pero de la que siempre había huido por miedo a que desapareciera. Se preguntó si esta vez sería diferente, si podría quedarse el tiempo suficiente para descubrir qué había detrás de esos ojos grises que la miraban con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. La tormenta continuó durante toda la noche, como si el universo quisiera mantenerlas suspendidas en ese limbo temporal, donde el pasado y el futuro no importaban, solo el presente cálido y peligroso que compartían junto al fuego. El amanecer llegó con una luz grisácea, que se filtraba tímidamente entre las rendijas de las contraventanas. La nevada había disminuido su intensidad, pero no había cesado completamente. Gruesos copos seguían cayendo con una lentitud hipnótica, acumulándose sobre los que ya cubrían el mundo exterior, en una capa de casi medio metro. Clara se despertó antes que Eva, como era su costumbre, y se quedó unos minutos en la cama, escuchando los sonidos de la casa. El silencio era diferente esta vez, más lleno, menos vacío. Había otra persona respirando al otro lado de la puerta, otra presencia que alteraba la atmósfera solitaria a la que se había acostumbrado. Se levantó con cuidado, se puso una sudadera gruesa sobre el pijama y salió de su habitación descalza. Eva seguía dormida en el sofá, acurrucada bajo las mantas con el rostro medio hundido en la almohada. Dormida, su expresión perdía esa dureza defensiva que mostraba despierta, revelando una vulnerabilidad que le quitó el aliento a Clara por un momento. Se obligó a apartar la mirada y fue hacia la cocina para preparar café. El ritual matutino de moler los granos, hervir el agua, esperar a que el aroma llenara la casa, le daba una sensación de normalidad que necesitaba desesperadamente. Pero incluso mientras realizaba esos movimientos automáticos, su mente seguía regresando a la mujer que dormía en su sala, a las conversaciones de la noche anterior, a la extraña intimidad que se había creado entre dos desconocidas atrapadas por una tormenta. Cuando Eva despertó, el sol ya estaba más alto aunque seguía oculto detrás de nubes densas. Se sentó lentamente, desorientada por un momento antes de recordar dónde estaba. Clara le ofreció una taza de café recién hecho y un plato con huevos revueltos, frijoles refritos y tortillas calientes que había preparado en el comal de hierro. Eva aceptó con una sonrisa pequeña y genuina que transformó completamente su rostro. Desayunaron juntas en la pequeña mesa de madera cerca de la ventana, observando cómo la nieve seguía cayendo con obstinación. El paisaje exterior era completamente blanco, los pinos convertidos en figuras fantasmales que apenas se distinguían en la distancia. La carretera, asumieron sin necesidad de verificarlo, estaría completamente intransitable. «Parece que te quedarás aquí un día más», dijo Clara, intentando que su voz sonara neutral, aunque su corazón latía más rápido ante la perspectiva. Eva miró por la ventana, evaluando la situación con ojos acostumbrados a leer el clima y las carreteras. Al menos uno más, quizás dos. Hizo una pausa. Si no es un problema para ti, no lo es. La respuesta de Clara fue rápida, quizás demasiado rápida, pero sincera. Eva la miró con una expresión que Clara no supo interpretar completamente, aunque había gratitud en ella mezclada con algo más complicado. Después del desayuno, Eva insistió en ayudar con las tareas de la casa. Clara intentó rechazar el ofrecimiento, pero Eva fue firme. «No puedo quedarme aquí sin hacer nada. No soy buena estando quieta». Había verdad en esa afirmación. Clara podía ver la inquietud que vibraba bajo la piel de Eva.
esa necesidad constante de movimiento que probablemente había definido toda su vida adulta. Trabajaron juntas en un silencio mayormente cómodo, alimentando la chimenea, organizando la leña que Clara guardaba en el cobertizo anexo a la casa, preparando más comida para tener reservas. Había algo profundamente doméstico en esas actividades compartidas, una intimidad cotidiana que ninguna de las dos había experimentado en mucho tiempo. Sus cuerpos aprendieron a moverse alrededor del otro en el espacio reducido de la casa, desarrollando una coreografía silenciosa que parecía natural a pesar de su novedad. A media tarde, mientras Clara leía un libro viejo junto a la chimenea y Eva reparaba una de las correas de su mochila, la conversación tomó un giro inesperado. Eva dejó de trabajar en la correa y miró a Clara con una intensidad que hizo que ésta levantara la vista del libro. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Eva, con un tono que sugería que la pregunta era importante. Clara cerró el libro, marcando la página con el dedo. Claro. ¿Por qué viniste aquí? A este lugar específico me refiero. Está tan alejado de todo. Clara había sabido que esta pregunta llegaría eventualmente. Había estado evitándola en su propia mente desde que Eva había cruzado su puerta. Tomó aire lentamente, decidiendo cuánto revelar. Necesitaba un lugar donde nadie me conociera, donde nadie tuviera expectativas sobre quién debería ser. Eva asintió, como si esa respuesta confirmara algo que ya sospechaba. ¿Y funcionó? Clara consideró la pregunta. Durante 5 años, sí. Me dio paz, o algo parecido a la paz. Hizo una pausa, sorprendiéndose de su propia honestidad. Pero también me dio una soledad que a veces pesa más de lo que esperaba. Conozco ese peso, dijo Eva suavemente. Es diferente cuando lo eliges tú, cuando decides estar sola porque es más seguro que estar con gente que te lastima. Pero sigue pesando. Se miraron a través del espacio que las separaba, y en ese momento algo se rompió definitivamente. Clara sintió que las defensas que había construido tan cuidadosamente comenzaban a desmoronarse, no de manera violenta, sino como nieve que se derrite bajo el sol. Eva parecía estar experimentando algo similar, porque sus ojos brillaban con una emoción que no intentaba ocultar. Tenía una relación, comenzó Clara, sin planearlo realmente, las palabras simplemente fluyendo, con una mujer que conocí en la universidad. Estuvimos juntas 8 años, vivíamos en la Ciudad de México, teníamos una vida que desde afuera parecía perfecta, pero ella nunca quiso que nadie supiera sobre nosotras. Decía que era por su trabajo, por su familia, por 1000 razones que al principio parecían válidas. Durante años viví en armarios y mentiras, fingiendo ser su roommate cuando venía su familia, evitando mostrar afecto en público, cortando partes de mí para caber en la vida secreta que ella necesitaba. Eva escuchaba sin interrumpir, con una atención completa que hacía más fácil continuar. Cuando finalmente le dije que no podía seguir así, que necesitaba poder existir completamente, me dijo que el problema era yo, que era yo quien no entendía lo difícil que era, quien no estaba dispuesta a hacer sacrificios por amor. Clara sintió la vieja rabia mezclada con tristeza. Me tomó 1 año más darme cuenta de que el amor no debe requerir que desaparezcas, así que me fui. Renuncié a mi trabajo, vendí casi todo y vine aquí. El silencio que siguió fue denso pero no incómodo. Eva se levantó lentamente y se acercó al sofá donde Clara estaba sentada. Se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran. Mi familia, dijo Eva después de un momento, me echó cuando tenía 19 años. Mi madre encontró mensajes en mi teléfono con una chica de mi escuela. Dijo que prefería tener una hija muerta que una hija así. Mi padre no dijo nada.
Solo dejó que ella empacara mis cosas y las pusiera en la calle. Su voz era plana, como si hubiera contado esta historia tantas veces que había perdido su poder de lastimarla. Viví en casa de amigos durante un tiempo, luego en refugios. Trabajé en lo que pude. A los 24 compré la moto y decidí que si iba a estar sola, al menos sería en mis propios términos, moviéndome, sin darle a nadie la oportunidad de rechazarme 2 veces. Clara sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Sin pensarlo, extendió su mano y tomó la de Eva. Eva la apretó con fuerza, como si fuera un salvavidas en medio de un océano tormentoso. He estado corriendo durante 6 años, continuó Eva. Nunca me quedaba en ningún lugar más de unos meses. Pensaba que si seguía moviéndome, el dolor no podría alcanzarme. Pero te mentiría si dijera que ha funcionado. El dolor viene en la mochila, siempre. Se quedaron así, con las manos entrelazadas, mirando el fuego mientras afuera la nieve seguía cayendo. Clara se dio cuenta de que nunca había sentido tanta conexión con otra persona, ni siquiera en los supuestos mejores momentos de su relación anterior. Había algo en la manera en que Eva entendía sin juzgar, en cómo sus propias heridas resonaban con las de Clara, creando una armonía dolorosa pero real. Si estás disfrutando esta historia, te invito a suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Tu apoyo significa mucho para seguir trayéndote contenido que toque el corazón. Esa noche cocinaron juntas, moviéndose por la pequeña cocina con una sincronización que parecía imposible para 2 personas que apenas se conocían. Eva cortaba verduras mientras Clara preparaba arroz rojo, y entre paso y paso, sus cuerpos se rozaban creando chispas de electricidad que ambas fingían no notar, pero que definitivamente sentían. La conversación fluyó más ligera, ahora que habían compartido sus verdades más oscuras, hablando de cosas simples como comidas favoritas, libros leídos, lugares que querían conocer algún día, pero debajo de esa ligereza había una corriente subterránea de tensión que crecía con cada mirada compartida, con cada roce accidental de manos o brazos. Clara se encontró observando la manera en que Eva sonreía cuando contaba una anécdota divertida de sus viajes, cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de la sensación de velocidad en la carretera. Eva, por su parte, parecía fascinada por la tranquilidad de Clara, por la manera en que hablaba de los libros que amaba con una pasión contenida que sugería profundidades emocionales cuidadosamente guardadas. Después de cenar, se sentaron nuevamente junto al fuego. Esta vez Eva se acomodó en el suelo, apoyando su espalda contra el sofá donde Clara estaba sentada. La proximidad era diferente ahora, cargada de un significado que ninguna de las dos estaba lista para nombrar, pero que ambas reconocían. Clara, sin pensarlo demasiado, comenzó a pasar sus dedos por el cabello de Eva, desenredando los nudos con suavidad. Eva cerró los ojos y dejó escapar un suspiro que sonaba como rendición. «Hace años que nadie me toca con ternura», murmuró Eva, tan bajo que Clara casi no la escuchó. Pero la escuchó, y sintió que su corazón se rompía y se expandía al mismo tiempo. No dijeron nada más. Clara continuó acariciando el cabello de Eva, mientras el fuego crepitaba y la tormenta rugía afuera, cada vez más distante en comparación con la tormenta que se estaba formando dentro de sus propios corazones. Ambas sabían que algo estaba cambiando, que esa conexión que habían encontrado en medio de la nieve y el aislamiento era peligrosa precisamente porque era real, porque amenazaba con deshacer todos los mecanismos de protección que habían construido tan cuidadosamente durante años de dolor y rechazo. Cuando finalmente se fueron a dormir, cada una a su espacio, Clara se quedó despierta durante horas escuchando los sonidos de la casa y preguntándose qué demonios estaba haciendo,
permitiendo que esta mujer entrara en su vida de manera tan profunda y rápida. Eva, en el sofá, también estaba despierta, luchando con el impulso de levantarse, caminar hasta la habitación de Clara y admitir que por primera vez en 6 años quería quedarse en un lugar, con alguien específico, y eso la aterraba más que cualquier carretera peligrosa que hubiera recorrido. La segunda noche juntas fue más difícil que la primera, porque ahora ambas sabían que lo que estaban sintiendo no era solo gratitud o compañía circunstancial. Era algo mucho más profundo y complicado, algo que ninguna de las dos sabía cómo manejar, pero que tampoco podían ignorar. El tercer día amaneció con un cambio notable. La nevada había cesado durante la noche, dejando un paisaje transformado completamente blanco bajo un cielo que comenzaba a despejarse. Los primeros rayos de sol se filtraban entre nubes dispersas, creando destellos brillantes sobre la superficie nevada que lastimaban los ojos cuando intentabas mirarla directamente. Clara se despertó con la sensación de que algo fundamental había cambiado, aunque no sabía si era el clima o algo dentro de ella misma. Eva ya estaba despierta cuando Clara salió de su habitación. La encontró de pie junto a la ventana, observando el exterior con una expresión que mezclaba alivio y algo que parecía peligrosamente cercano a la decepción. Llevaba puesta su propia ropa, que Clara había lavado y secado junto al fuego el día anterior. Verla de nuevo con su chaqueta de cuero y sus botas de motociclista le recordó a Clara que esta mujer era una viajera, alguien cuya naturaleza era el movimiento, no la permanencia. La tormenta pasó, dijo Eva sin voltear, su voz neutra pero tensa. Sí, respondió Clara, sintiendo un peso instalarse en su pecho. Probablemente la carretera estará despejada para mañana. Don Sebastián suele venir con su quitanieves después de las nevadas grandes. Eva finalmente se giró para mirarla. Sus ojos avellana parecían más oscuros esa mañana, cargados de emociones contradictorias. Debería revisar mi moto, ver si tiene daños serios por la caída. La mañana transcurrió en una actividad tensa. Salieron juntas al exterior, donde el frío era cortante, pero el cielo cada vez más claro prometía que lo peor había pasado. La motocicleta de Eva seguía donde había caído, medio enterrada en la nieve. Entre las dos la levantaron y la llevaron al pequeño cobertizo donde Clara guardaba herramientas. Eva la examinó con ojo experto, revisando cada parte mientras Clara observaba en silencio, sintiendo que cada minuto que pasaba era un minuto más cerca de la despedida inevitable. «El tanque tiene una abolladura», dijo Eva después de un rato, «y uno de los espejos está roto, pero mecánicamente parece estar bien. Nada que no pueda arreglar en el próximo pueblo». Limpió aceite de sus manos con un trapo viejo, evitando mirar a Clara directamente. «Podré irme pasado mañana, cuando la carretera esté completamente segura». El silencio que siguió fue doloroso. Clara quería decir algo, cualquier cosa que pudiera cambiar la situación, pero las palabras se atoraban en su garganta. ¿Qué podía decir? «¿Quédate? ¿No te vayas?» Sonaba ridículo incluso en su propia mente. Se conocían desde hacía apenas 3 días. No tenía derecho a pedirle a Eva que cambiara sus planes, su vida entera, por alguien a quien acababa de conocer. Pero mientras regresaban a la casa y preparaban el almuerzo en un silencio incómodo que contrastaba dramáticamente con la comodidad de los días anteriores, Clara se dio cuenta de que el tiempo no importaba tanto como la profundidad de la conexión. En 3 días había compartido más con Eva que en años con personas que supuestamente la conocían. Había bajado guardias que creía permanentes. Había sentido cosas que pensaba muertas. Había vislumbrado la posibilidad de una vida que no fuera solo supervivencia en soledad, sino algo más rico y completo. Esa tarde, mientras Eva leía uno de los libros de Clara,
y ésta pretendía trabajar en un proyecto de tejido que había abandonado hacía meses. La tensión en la casa era casi palpable. Ambas eran conscientes del tiempo que se les escapaba entre los dedos, de la decisión no tomada que flotaba en el aire entre ellas. Eva levantaba la vista del libro cada pocos minutos para observar a Clara, y Clara dejaba caer puntos en su tejido porque no podía concentrarse en nada que no fuera la presencia de Eva en su espacio. Finalmente, cuando el sol comenzaba a descender tiñendo la nieve de tonos rosados y dorados, Eva dejó el libro a un lado y habló. Clara. Su voz era suave pero firme. Clara levantó la vista, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que Eva podía escucharlo. Necesito decirte algo antes de que sea demasiado tarde. Clara dejó el tejido en su regazo, preparándose para lo que fuera que Eva iba a decir. Te escucho. Eva se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Clara como si necesitara esa distancia para poder hablar. Llevo 6 años huyendo, 6 años convenciéndome de que no necesitaba un hogar, que la libertad de la carretera era suficiente, y en su mayoría lo era, o al menos me lo creía. Hizo una pausa, sus hombros tensándose visiblemente. Pero estos 3 días aquí, contigo, han destrozado esa ilusión completamente. Clara contuvo la respiración, sin atreverse a interrumpir. Cuando llegué a tu puerta estaba congelándome, sí, pero también estaba rota de maneras que no tienen nada que ver con el frío. He estado rota durante años, Clara. Rota y corriendo, creyendo que si no me detenía nunca tendría que enfrentar esa realidad. Eva finalmente se giró, y había lágrimas en sus ojos que no intentaba ocultar. Pero contigo, por primera vez en tanto tiempo me siento como si pudiera dejar de correr, como si hubiera encontrado algo por lo que vale la pena quedarse. Clara se puso de pie, sus piernas temblando ligeramente. Eva, déjame terminar, por favor, dijo Eva con voz quebrada. Sé que es ridículo. Nos conocemos desde hace solo 3 días. No tengo derecho a sentir lo que siento, y mucho menos a decírtelo. Probablemente debería simplemente irme cuando la carretera esté despejada, seguir con mi vida como estaba planeado. Pero su voz se quebró completamente. No puedo irme sin que sepas que estos han sido los 3 días más reales de mi vida. Que cuando te miro veo la posibilidad de algo que pensé que nunca tendría. Un hogar. No un lugar, sino una persona. Tú. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Clara ahora. Cruzó el espacio que las separaba en 3 pasos largos y tomó el rostro de Eva entre sus manos. No eres la única que siente eso, susurró. Llevo 5 años viviendo en esta casa, pero nunca se sintió como un hogar hasta que tú llegaste. Tenía tanto miedo de sentir esto de nuevo, de abrir esa puerta y arriesgarme a ser lastimada. Pero contigo es diferente. Se miraron a los ojos, a centímetros de distancia, con años de dolor y soledad y esperanza desesperada fluyendo entre ellas. Y entonces, como si fuera la cosa más natural del mundo, Eva cerró la distancia, y sus labios se encontraron en un beso que sabía a lágrimas saladas y café, y promesas no dichas. Clara respondió con una intensidad que la sorprendió a sí misma, sus manos moviéndose del rostro de Eva a su cabello, atrayéndola más cerca como si pudiera fusionarlas en una sola persona. El beso se profundizó, años de necesidad y soledad derramándose en ese contacto. Cuando finalmente se separaron, ambas estaban sin aliento, con las frentes apoyadas una contra la otra y las manos entrelazadas con fuerza. «Quédate», dijo Clara,
las palabras saliendo antes de que pudiera pensarlas demasiado. No solo esta noche. Quédate, aquí, conmigo. Eva dejó escapar algo entre una risa y un sollozo. ¿Estás segura? Apenas me conoces. Podría ser terrible para convivir. Soy desordenada, hablo en sueños, no sé cocinar más que 3 cosas. Clara sonrió a través de las lágrimas. No me importa. Quiero conocer todo eso. Quiero discutir sobre platos sucios y escucharte hablar en sueños, y enseñarte a cocinar cosas nuevas. Quiero intentarlo, contigo. Eva la besó de nuevo, más suave esta vez, con una ternura que hizo que todo el cuerpo de Clara se derritiera. He pasado tanto tiempo huyendo de todo, murmuró contra los labios de Clara. No sé si sé cómo quedarme. Aprenderemos juntas, respondió Clara. Un día a la vez. Se quedaron abrazadas mientras el sol terminaba de ponerse, pintando el cielo de púrpura y rosa antes de ceder ante la noche. Por primera vez en años, ninguna de las dos sentía el peso aplastante de la soledad. En cambio, había algo nuevo y frágil creciendo entre ellas, algo que asustaba tanto como prometía, pero que ambas estaban dispuestas a proteger y nutrir. Esa noche durmieron juntas por primera vez, no solo compartiendo espacio, sino abrazadas en la cama de Clara, con las respiraciones sincronizándose y los corazones latiendo un ritmo compartido. Eva tenía la cabeza apoyada en el pecho de Clara, escuchando los latidos constantes que le decían que esto era real, que por primera vez en su vida adulta tenía permiso de quedarse, de echar raíces, de ser amada no a pesar de quién era, sino precisamente por ello. Clara acariciaba el cabello de Eva en la oscuridad, maravillándose de cómo en solo 3 días su mundo había cambiado completamente. La casa que había sido su refugio solitario durante 5 años, ahora se sentía llena de posibilidades. Tenía miedo, sí. Miedo de que esto fuera demasiado rápido, demasiado intenso, demasiado bueno para ser verdad. Pero por primera vez ese miedo no la paralizaba. En cambio, se sentía viva de maneras que había olvidado que eran posibles. Los días siguientes fueron un proceso de ajuste delicado y hermoso. Don Sebastián había venido efectivamente a limpiar la carretera, deteniéndose brevemente en la casa de Clara para verificar que estuviera bien después de la tormenta. Si le sorprendió ver la motocicleta en el cobertizo o notar la presencia de otra persona, no lo demostró. Solo asintió con su silencio característico y se fue, respetando la privacidad que sabía que Clara valoraba. Eva no se fue cuando la carretera quedó despejada. Su moto permaneció en el cobertizo, cubierta con una lona, esperando un viaje que había sido pospuesto indefinidamente. En cambio, comenzó el proceso de aprender a quedarse, de construir una vida en un solo lugar después de tantos años de movimiento constante. No era fácil. Había días en que se despertaba con pánico en el pecho, con la urgencia familiar de empacar y huir antes de que las cosas se pusieran difíciles. Pero Clara estaba allí, paciente y constante, recordándole con palabras y acciones que quedarse no significaba estar atrapada, sino elegir estar presente. Establecieron rutinas juntas. Las mañanas comenzaban con café compartido, mientras veían amanecer sobre las montañas nevadas. Eva aprendió a hornear pan con la paciencia de Clara como guía, aunque sus primeros intentos resultaron en ladrillos carbonizados que las hicieron reír hasta que les dolió el estómago. Clara enseñó a Eva sobre los ritmos de la casa, cómo leer el clima en las montañas, cuándo ir al pueblo por provisiones. Eva, a su vez, reparó cosas que Clara había dejado rotas durante años. La puerta del cobertizo que no cerraba bien, la ventana de la cocina que dejaba pasar corrientes de aire,
el techo que goteaba en una esquina cuando llovía. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos de tensión cuando la novedad comenzó a desgastarse y se enfrentaron con las realidades de la convivencia. Eva, acostumbrada a tomar decisiones impulsivas y moverse por instinto, chocaba a veces con la necesidad de Clara de planificar y mantener rutinas estables. Clara, que había vivido sola durante tanto tiempo, luchaba con compartir su espacio y adaptar sus hábitos a la presencia constante de otra persona. Una tarde, aproximadamente 2 semanas después de que Eva decidiera quedarse, tuvieron su primera discusión real. Eva había hablado casualmente sobre visitar el pueblo para ver si podía encontrar trabajo temporal en el taller mecánico local, algo que hacer con sus manos mientras decidía qué quería a largo plazo. Clara, sin pensar, había reaccionado con miedo disfrazado de practicidad, señalando todos los problemas potenciales. El pueblo era pequeño y chismoso. La gente haría preguntas. Sería complicado explicar su situación. ¿Quieres decir que sería complicado explicar que somos 2 mujeres viviendo juntas? Eva había respondido, con un tono que mezclaba dolor y frustración. Pensé que habías superado eso, Clara. Pensé que por eso viniste aquí, para poder ser tú misma. Y lo hice, Clara había contestado defensiva, pero eso no significa que quiera exponernos innecesariamente a juicios ¿O qué? ¿Rechazo? ¿Violencia? Eva se había levantado, caminando de un lado a otro de la sala con la energía nerviosa que aparecía cuando se sentía acorralada. He vivido con ese miedo toda mi vida, Clara. Me echaron de mi casa por ello, pero no voy a esconderme más. Si voy a quedarme aquí, contigo, tiene que ser de verdad. No otra versión más pequeña de mí misma que cabe en lo que otros consideren aceptable. El silencio que siguió fue tenso y doloroso. Clara se había dado cuenta, con una claridad brutal, de que Eva tenía razón. Había huido de una relación donde se le pedía que se escondiera. Había venido a estas montañas para poder ser ella misma, pero ante la primera señal de potencial conflicto, estaba lista para volver a los mismos patrones de ocultamiento. Tienes razón, había admitido finalmente con voz pequeña. Lo siento, estoy asustada, pero eso no es excusa. Tú mereces más que eso, merecemos más que eso. Eva se había detenido en su caminar y la había mirado con ojos que todavía mostraban dolor pero también comprensión. Yo también tengo miedo, pero no puedo vivir mi vida basándome en ese miedo. Ya lo intenté durante 6 años y solo me dejó vacía. Se habían abrazado entonces, no en reconciliación fácil, sino en el entendimiento compartido de que esto sería trabajo, que el amor, especialmente el amor que había crecido de dolor y soledad, requería esfuerzo constante y honestidad brutal. Habían hablado durante horas esa noche, estableciendo límites y expectativas, expresando miedos que habían guardado, imaginando juntas cómo podría verse un futuro que fuera verdaderamente suyo y no definido por las expectativas o juicios de otros. Eva eventualmente había ido al pueblo y había conseguido trabajo medio tiempo en el taller mecánico, donde su experiencia con motocicletas resultó valiosa. Don Ramón, el dueño del taller, no había hecho preguntas sobre su situación personal, solo le había dado herramientas y le había señalado un motor que necesitaba trabajo. La gente del pueblo, como Clara había temido pero también esperado secretamente, sí notó la presencia de Eva. Hubo miradas, susurros, preguntas disfrazadas de cortesía, pero también hubo aceptación silenciosa, el tipo de respeto por la privacidad que a veces existe en comunidades pequeñas, donde todos tienen sus propios secretos que proteger. Doña Mercedes, quien vendía verduras en el mercado, había sido la primera en comentar directamente.
Cuando Clara vino sola un sábado, la mujer mayor había preguntado con una sonrisa astuta: ¿Y tu amiga? La de la moto. ¿No vino hoy? Clara había sentido el familiar nudo de miedo en el estómago, pero recordó su conversación con Eva. Está trabajando en el taller de don Ramón. Una pausa. No es solo mi amiga, es mi pareja. Doña Mercedes había asentido como si esa información fuera tan mundana como el precio de los tomates. Me lo imaginaba. Se les ve felices juntas. Eso es lo que importa, ¿no? La felicidad. Luego le había dado 2 aguacates extras sin cobrarlos. Un gesto pequeño pero significativo de aceptación. ¿Cuál ha sido tu parte favorita de esta historia hasta ahora? Déjame tu comentario aquí abajo. Me encantaría saber qué te ha tocado más el corazón. Las semanas se convirtieron en un mes, y luego en 2. La nieve comenzó a derretirse con la llegada de marzo, revelando el verde intenso de los pinos y las primeras flores silvestres que brotaban entre las rocas. Eva seguía luchando con su instinto de huir cuando las cosas se ponían difíciles o demasiado reales, pero cada vez que surgía ese impulso, Clara estaba allí. No para retenerla con cadenas, sino para recordarle que tenía opciones, que quedarse era una elección que podía hacer cada día. Clara, por su parte, aprendió a abrir su espacio y su vida de maneras que la asustaban y emocionaban simultáneamente. Empezó a ir al pueblo con Eva, a presentarla sin titubeos como su pareja, a sostener su mano en público a pesar de las miradas. Descubrió que el cielo no se caía, que la mayoría de la gente o no le importaba, o lo aceptaba con la misma naturalidad con que aceptaban cualquier otro aspecto de la vida humana. Una noche de abril, mientras estaban acostadas en la cama, mirando las estrellas a través de la ventana abierta, Eva dijo algo que había estado pensando durante semanas. Quiero vender mi moto. Clara se giró para mirarla, sorprendida. ¿Estás segura? Es tu libertad, tu manera de moverte por el mundo. Eva sonrió, una sonrisa que ya no tenía el peso de la tristeza que solía cargar. Fue mi manera de huir del mundo, no de moverme por él. Ya no la necesito para eso. Pensé que podríamos usar el dinero para arreglar la casa. Quizás agregar una habitación, hacer mejoras. Si voy a quedarme. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Quiero realmente quedarme. Construir algo permanente. Clara sintió lágrimas en sus ojos. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? No quiero que renuncies a partes de ti misma por mí. No estoy renunciando a nada, respondió Eva con convicción. Estoy eligiendo algo mejor. Estoy eligiendo esto, eligiéndote, eligiendo un hogar. La besó suavemente. Durante años pensé que la libertad significaba no tener ataduras, poder irme en cualquier momento. Pero ahora entiendo que la verdadera libertad es elegir dónde quieres estar y con quién. Y yo elijo estar aquí, contigo. Esa primavera fue de transformación. Vendieron la moto a un coleccionista en Oaxaca, que la apreciaba como la pieza de artesanía mecánica que era. Con ese dinero y los ahorros que ambas habían acumulado, comenzaron a expandir la casa. Contrataron a algunos trabajadores del pueblo, incluyendo al hijo de don Sebastián, un joven carpintero talentoso, para agregar una habitación más grande, reparar el techo completamente y construir un pequeño estudio donde Clara podría dar clases de literatura online, algo que había estado considerando. Eva resultó ser sorprendentemente hábil con el trabajo de construcción. Su experiencia reparando cosas en la carretera traducida ahora en habilidad para construir. Trabajaba junto a los carpinteros, aprendiendo técnicas nuevas, con las manos manchadas de barniz y el rostro iluminado por una satisfacción que Clara reconoció como la de alguien finalmente encontrando propósito.
Una tarde, mientras tomaban un descanso del trabajo de construcción, sentadas en el porche con limonada fría, Clara observó a Eva. El sol de la tarde la iluminaba de perfil, resaltando la línea de su mandíbula y la sonrisa pequeña pero genuina que había reemplazado la expresión tensa que solía llevar. Se veía diferente ahora, no solo más relajada, sino más viva, más completa, como si hubiera encontrado partes de sí misma que había perdido hace mucho tiempo. ¿En qué piensas?, preguntó Eva, notando la mirada de Clara. En lo diferente que te ves ahora comparado con esa noche en que llegaste a mi puerta, respondió Clara honestamente. Casi muerta de frío, toda defensas levantadas. Eva tomó su mano, entrelazando sus dedos. Era una persona diferente entonces, o quizás era la misma persona pero completamente perdida. Tú me encontraste, Clara. No solo esa noche en la tormenta, sino en todas las maneras que importan. Tú también me encontraste a mí, dijo Clara suavemente. Yo estaba viva, pero no estaba viviendo realmente, solo existiendo, protegiéndome. Me mostraste que podía arriesgarme de nuevo, amar de nuevo. Se besaron bajo el sol de la tarde, con el sonido de los pájaros y el viento en los pinos como música de fondo, y Clara pensó que este momento ordinario de felicidad compartida era más valioso que cualquier fantasía de perfección que alguna vez había imaginado. El verano llegó con días largos y noches cálidas que olían a pino y tierra húmeda. La construcción de la nueva habitación estaba casi completa. Las paredes recién pintadas de un color crema suave que Eva había elegido. El estudio de Clara estaba equipado con un escritorio de madera que habían encontrado en una tienda de antigüedades en el pueblo, estantes llenos de libros y una ventana grande que daba a las montañas. Era perfecto. Eva había dejado su trabajo en el taller para enfocarse en un proyecto propio. Estaba convirtiendo parte del cobertizo en un pequeño taller donde podía reparar motocicletas y otros vehículos por encargo. La noticia se había corrido en el pueblo y las comunidades cercanas, y pronto tuvo más trabajo del que esperaba. Resultó que había demanda de una mecánica habilidosa en esa región montañosa, donde los vehículos sufrían constantemente por los caminos difíciles. Una tarde de julio, mientras Eva trabajaba en el taller y Clara revisaba materiales para su primer curso online que comenzaría en otoño, escucharon el sonido de un vehículo acercándose por el camino. Era inusual tener visitantes sin previo aviso. Clara salió al porche para ver quién era, con Eva uniéndose a ella momentos después, limpiándose las manos en un trapo. Una camioneta vieja se detuvo frente a la casa. Del vehículo bajó una mujer joven, quizás de 20 y tantos años, con el cabello corto y una expresión nerviosa. Llevaba una mochila grande y parecía haber estado viajando durante mucho tiempo. Por un momento, Clara tuvo un flash de Eva llegando esa noche nevada, aunque las circunstancias eran completamente diferentes. «Disculpen», dijo la joven, acercándose con pasos vacilantes. «Estoy buscando a Eva Reyes. Me dijeron en el pueblo que vivía aquí». Eva se tensó inmediatamente, y Clara sintió su inquietud. «Soy yo», dijo Eva cautelosamente. «¿Quién eres?». La joven tragó saliva, nerviosa. «Mi nombre es Sofía. Sofía Reyes. Soy tu hermana menor». El silencio que siguió fue absoluto. Eva se había quedado completamente inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Clara conocía esa historia. Eva había mencionado que tenía hermanos menores cuando su familia la echó, pero que nunca había sabido qué fue de ellos. «Sofía», repitió Eva, como si estuviera probando el nombre en su lengua. «Tenías 13 años la última vez que te vi. Ahora tengo 20», dijo Sofía, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos.
He estado buscándote durante 2 años, desde que cumplí 18 y pude irme de casa. Eva descendió los escalones del porche lentamente, como en trance. ¿Por qué? ¿Por qué me buscabas? Sofía dejó caer su mochila y las palabras salieron en un torrente emocional. Porque nunca estuve de acuerdo con lo que hicieron, porque eras mi hermana y te extrañaba, porque... Se detuvo, respirando profundamente. Porque yo también soy gay, Eva. Y cuando lo descubrí, cuando entendí por qué mamá te había echado, me di cuenta de que cometieron un error terrible, que perdieron a alguien maravillosa por su ignorancia y miedo, y no quería que tú pensaras que todos te habíamos abandonado. Eva se derrumbó. Literalmente cayó de rodillas en la tierra, sollozando con una intensidad que Clara nunca había visto. Clara corrió hacia ella, pero antes de que pudiera llegar, Sofía ya estaba allí, arrodillándose también, abrazando a su hermana mayor mientras ambas lloraban años de dolor y pérdida y amor que nunca había desaparecido completamente. Clara se quedó atrás, dándoles espacio, con sus propias lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas mientras observaba la escena. Esto era algo que Eva necesitaba, una sanación que Clara nunca podría darle, pero que era igualmente vital. Después de varios minutos, cuando los sollozos se calmaron un poco, Clara se acercó suavemente. «Sofía», dijo con voz amable, «debes estar cansada del viaje. ¿Por qué no entras? Puedo preparar algo de comer y beber». Sofía levantó la vista, viéndola realmente por primera vez. «Tú eres...» «Clara», Eva dijo, limpiándose las lágrimas y tomando la mano de Clara. «Mi pareja, todo». Sofía sonrió a través de sus propias lágrimas. «Me alegra tanto que hayas encontrado a alguien, que hayas encontrado felicidad». Pasaron el resto del día y parte de la noche hablando. Sofía contó cómo había sido crecer en una casa donde nunca se mencionaba a Eva, como si nunca hubiera existido. Cómo había luchado con su propia identidad, aterrorizada de que le hicieran lo mismo si alguien descubría la verdad. Cómo finalmente, a los 18, había salido del armario, y tal como esperaba, sus padres habían reaccionado con el mismo rechazo. Pero esta vez Sofía estaba preparada. Había ahorrado dinero, tenía un plan, y lo primero que hizo al irse fue comenzar a buscar a su hermana mayor. «Quiero conocerte nuevamente», dijo Sofía, mirando a Eva con esperanza y miedo. «Sé que han pasado 7 años, y probablemente soy una extraña para ti ahora, pero eres mi hermana. Y quiero ser parte de tu vida, si me dejas». Eva, que había pasado tanto tiempo convenciéndose de que estaba completamente sola en el mundo, que su familia biológica estaba perdida para siempre, miró a esta joven mujer que había viajado cientos de kilómetros solo para encontrarla. Miró a Clara, quien le sonreía con amor y apoyo. Miró la casa que habían construido juntas, el taller que estaba creando, la vida que estaba floreciendo después de años de solo sobrevivir. «Me gustaría eso», dijo finalmente, con voz temblorosa pero sincera. «Me gustaría mucho». Sofía se quedó con ellas durante una semana, durmiendo en la nueva habitación que acababan de terminar. Durante esos días, las hermanas trabajaron en reconstruir su relación, compartiendo historias de los años perdidos, encontrando hilos de conexión que nunca se habían roto completamente. Sofía ayudó en el taller, resultando tener también talento para la mecánica, algo que hizo reír a Eva. «Definitivamente es de familia», había bromeado. Clara observaba estas interacciones con un calor en el pecho que era nuevo y maravilloso. Ver a Eva reconectar con su hermana, verla sanar una herida que había cargado durante tanto tiempo, era un regalo inesperado,
y cuando Sofía eventualmente tuvo que irse, tenía un trabajo esperándola en Monterrey y planes de empezar universidad en otoño. Lo hizo con promesas de mantener contacto, de visitarlas regularmente, de construir lentamente pero firmemente la familia que les habían negado. Después de que Sofía se fuera, la casa se sintió más callada pero no vacía. Eva y Clara se sentaron en el porche esa noche, observando las estrellas que brillaban con claridad increíble en el cielo sin contaminación lumínica. «Nunca pensé que volvería a tener familia», dijo Eva suavemente. «Pensé que ese puente estaba quemado para siempre. La familia que elegimos a veces es más fuerte que la familia en la que nacimos», respondió Clara. «Pero cuando las dos se juntan, cuando puedes tener ambas». Dejó la frase sin terminar. Eva asintió, comprendiendo. «Tengo suerte, increíblemente, imposiblemente suerte». Se giró hacia Clara, tomando su rostro entre las manos. «Nada de esto hubiera sido posible sin ti. Tú me salvaste en más formas de las que puedo contar». «Nos salvamos mutuamente», corrigió Clara. «Yo estaba tan perdida como tú, solo de manera diferente. Tú me mostraste que podía volver a vivir, no solo existir». Se besaron bajo las estrellas, un beso que sabía a gratitud y amor y promesas de futuros compartidos. Cuando se separaron, Eva tenía esa sonrisa pequeña que Clara había llegado a amar tanto. «¿Recuerdas esa primera mañana?», preguntó Eva, «cuando la tormenta había pasado y tú me preguntaste si quería quedarme. Pensé que había sido demasiado precipitado», admitió Clara, «que te había asustado con mi intensidad». Eva se rió suavemente. «Me asustaste, sí, pero también me emocionaste. Nadie nunca me había pedido que me quedara antes. Siempre era yo la que se iba, la que desaparecía antes de que las cosas se pusieran difíciles. Que tú me pidieras quedarme, que me vieras y aún así me quisieras allí». Hizo una pausa, con emoción clara en su voz. «Fue el momento más aterrador y hermoso de mi vida. Y ahora aquí estamos», dijo Clara, entrelazando sus dedos con los de Eva. «Meses después, y sigues aquí». «Y seguiré aquí», prometió Eva, «por todo el tiempo que me quieras». «Entonces será para siempre», respondió Clara simplemente. Los meses siguientes trajeron sus propios desafíos y alegrías. El curso online de Clara fue un éxito, conectándola con estudiantes de todo el país que apreciaban su pasión por la literatura. El taller de Eva prosperó, construyendo una reputación de trabajo de calidad y honestidad que atrajo clientes de comunidades cada vez más lejanas. Hicieron amigos en el pueblo, algunas parejas, tanto heterosexuales como homosexuales, con quienes compartían cenas ocasionales y conversaciones sobre la vida en general. Sofía las visitaba cada pocos meses, trayendo historias de su propia vida, sus propios desafíos y triunfos. En una de sus visitas en diciembre, casi un año después de su primer encuentro, llegó con una novia en torno, una joven artista de Monterrey que inmediatamente conectó con el grupo. Ver a las dos parejas juntas, riendo y compartiendo comida y vino barato, llenaba a Eva y Clara de una alegría que nunca habían imaginado posible. Una noche de ese diciembre, exactamente un año después de la tormenta que había traído a Eva a su puerta, Clara preparó una cena especial. Había pasado todo el día cocinando los platillos favoritos de Eva, decorando la casa con velas y flores silvestres secas que había recolectado en otoño. Cuando Eva llegó del taller, cansada y manchada de aceite como siempre, se detuvo en la puerta asombrada. «¿Qué es todo esto?», preguntó, aunque la sonrisa en su rostro sugería que tenía una idea. «Un año», dijo Clara simplemente. «Hace un año esta noche llegaste a mi puerta en medio de la peor tormenta que había visto en años.
y mi vida cambió completamente. Eva se limpió las manos lo mejor que pudo y se acercó, tomando a Clara en sus brazos. La mía también. Llegué aquí buscando refugio de una tormenta y encontré un hogar. Encontré amor. Encontré mi futuro. Cenaron lentamente, saboreando cada bocado y cada momento, compartiendo memorias del año pasado, las luchas y las victorias, los momentos de duda y los de certeza absoluta. Cuando terminaron, Clara llevó a Eva al porche donde habían colocado mantas gruesas y cojines. Se acostaron juntas mirando el cielo nocturno, el mismo cielo que había estado allí un año atrás cuando todo había comenzado. No había tormenta esta noche, solo estrellas brillantes y aire frío, pero no cruel. «Te amo», dijo Eva. Las palabras saliendo con la facilidad que venía de haberlas dicho 1000 veces, pero sintiéndolas cada vez como si fuera la primera. «Amo esta vida que hemos construido. Amo quién soy cuando estoy contigo». «Yo también te amo», respondió Clara, girándose para mirarla directamente. «Y me encanta quién he llegado a ser contigo. Me encanta que tuviéramos el coraje de arriesgarnos, de construir esto juntas». Se quedaron así durante horas, hablando de sueños para el futuro. Quizás adoptar un perro, tal vez viajar juntas a lugares que Eva siempre había querido ver pero nunca con compañía. Posiblemente eventualmente considerar algo más permanente como matrimonio si algún día México lo legalizara completamente. Eran sueños simples pero profundamente significativos, el tipo de sueños que solo pueden soñar personas que finalmente se sienten seguras de tener un futuro. Cuando el frío finalmente las obligó a entrar, se acurrucaron juntas en la cama que ahora compartían cada noche. Eva había estado nerviosa al principio sobre dormir con alguien más, acostumbrada a años de soledad, pero ahora no podía imaginar no despertar con Clara a su lado, no escuchar su respiración suave en la oscuridad, no sentir su calor contra su piel. «Clara», murmuró Eva en la oscuridad, medio dormida pero con algo que necesitaba decir. «Gracias por preguntarme si quería quedarme, por darme esa opción cuando podías haberme dejado simplemente irme». Clara la apretó más fuerte, besando su frente suavemente. «Gracias por decir que sí, por quedarte, por elegir esto, elegirme, todos los días. Cada día», prometió Eva. «Para siempre». Se durmieron abrazadas, dos mujeres que habían pasado años huyendo de diferentes cosas, pero que finalmente habían encontrado el lugar y la persona con quien dejar de correr. Afuera, las montañas se elevaban silenciosas contra el cielo estrellado, testigos permanentes de la historia de amor que había florecido entre sus picos. La casa que una vez había sido refugio de soledad, ahora era hogar de amor compartido. La mujer que había llegado con la tormenta había echado raíces más profundas que los pinos centenarios, y la mujer que había ofrecido refugio había encontrado que al abrir su puerta y su corazón, había ganado mucho más de lo que había arriesgado. En los años que vendrían, habría más desafíos y más triunfos. Sofía se casaría con su novia y las invitaría a la boda. Un evento pequeño pero hermoso, donde Eva lloraría de alegría al estar incluida en un momento tan importante. Clara publicaría un libro de cuentos basado en historias que escuchaba en el pueblo, dedicado a Eva. Adoptarían ese perro que habían discutido, un mestizo grande y tonto que dormía a los pies de su cama. El taller crecería, y eventualmente Eva contrataría ayuda, incluyendo a jóvenes del pueblo a quienes enseñarían no solo mecánica, sino también que había espacio en el mundo para personas como ellos. Pero en ese momento, en esa noche de diciembre, exactamente un año después de que sus vidas se entrelazaran, todo lo que importaba era el presente. El calor de cuerpos juntos, el sonido de respiraciones sincronizadas,
la certeza absoluta de que habían encontrado lo que muchos buscan toda la vida, un lugar al que pertenecen, una persona con quien ser completamente ellos mismos, un amor que no requiere sacrificio de identidad, sino que la celebra. Hemos llegado al final de esta historia. Si te ha tocado el corazón, te invito a suscribirte al canal para más historias que celebran el amor en todas sus formas. Y déjame en los comentarios, ¿qué momento de Clara y Eva te llegó más hondo? Tu opinión importa y me ayuda a crear más contenido que resuene contigo. La historia de Clara y Eva no terminaba aquí, por supuesto. Los finales felices no son finales realmente, sino comienzos de nuevos capítulos. Pero era un final perfecto para la historia de cómo una tormenta de nieve, un acto de compasión y la valentía de arriesgarse al amor, había transformado dos vidas solitarias en una vida compartida llena de propósito, alegría y la promesa de todos los mañanas que vendrían. Durante la nevada, Clara dio refugio a una motociclista. Al día siguiente preguntó, ¿quieres vivir conmigo? Y la respuesta, aunque no vino inmediatamente, cuando finalmente llegó, fue un sí que cambió todo. Un sí que significaba hogar, familia, futuro. Un sí que significaba amor. Y eso, al final, era todo lo que ambas habían estado buscando en sus diferentes caminos. Alguien con quien decir sí, cada día, para siempre. Fin.